Y con esto también te quería preguntarnos si esto realmente es algo que se puede entrenar. No sé, este miedo, esta euforia que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que nos hace que a veces pues tomemos decisiones que no son racionales y las Ujú. guiemos. Si esto realmente solo se puede entrenar, ¿no? Con el paso del tiempo que te vas tú pues curtiendo, ¿no? En el mercado, realmente hay una manera de decir, vale, sé que así puedo identificar cómo me estoy sintiendo en este momento y puedo hacer algo para que no me suceda, pues, o al menos reducir los riesgos Ujú. que supone, ¿no? Sí, es una pregunta muy buena. Hay dos tipos de formas de afrontarla. Es decir, si nos vamos a la literatura, por ejemplo, existe un tipo de forma de interpretar los mercados que son las finanzas conductuales, que se basan en intentar darle un peso sobreestimado. Por eso digo que hay dos formas, la mía y la de la literatura. La de la literatura se basa en eso, intentar con las finanzas conductuales darle, sobreponderar el peso que tiene en este caso, la psicología a nivel de aprendizaje, ¿vale? A nivel conductual. Yo creo que, o sea, en ese caso, ese tipo de corriente te dice que tú puedes llegar a modificar de forma totalmente libre, según tu conducta, lo que tú puedes hacer, ¿no? En los mercados, es decir, ese miedo, esa euforia, por ejemplo, que tú puedes entrenarla a afrontarla como cualquier otro. Desde mi punto de vista y mi experiencia, aunque me gustaría creer eso, he visto que no es así, que realmente hay una especie de mezcla entre ambiente y genética que es muy prevalente en la gente, y es que si tienes cierta tendencia a, a tener ese tipo de características de personalidad, que son rasgos. Es decir, pensemos que la personalidad de alguien no es un constructo como eres alguien introvertido, o eres alguien miedoso, o eres alguien eufórico. No va así. Es más un gradiente, ¿no? Tú tienes una especie de un espectro en el que te vas moviendo y tienes una especie de balance que te va yendo hacia un lado o hacia otro dependiendo de qué contexto te encuentras o en qué momento de tu vida. Por lo que cuando te encuentras te enfrentas al trading y te encuentras con ese tipo de situaciones que mencionas, como tener miedo o euforia y cómo entrenar eso, te das cuenta de que esa balanza, ese espectro de personalidad va a definir muchísimo la capacidad que tienes para luego adaptarte o entrenar eso. Si eres alguien que ya genéticamente tiene cierta tendencia, cierta habilidad, ciertas características, como queráis llamarlo, para combatir correctamente lo que te viene en los mercados, es decir, ser adaptable, ser flexible, ser resiliente, tienes muchas más capacidades, mucha más probabilidad de entrenar eso y que al final lo superes. Otras personas que tienen tendencias más rígidas de personalidad, más de estar sujetos a creencias preestablecidas y ser incapaz de modificar eso, ese tipo de personas, que no digo que esté mal, sino que es una tendencia de personalidad, tienen muchas más dificultades para poder entrenar este tipo de cambios de pensamiento o cambios conductuales. Así que mi respuesta es, aunque parezca algo ambigua, es depende mucho de qué tipo de personalidad tengas, qué tipo de condiciones de vitales estés viviendo, y eso va a definir si eres capaz de entrenar eso o no. Quizás, en tu caso, eres alguien que tiene mucha flexibilidad a la hora de adaptarte a los mercados, así que si tienes miedo, por ejemplo, a la hora de operar y esa característica de personalidad te ayuda, te acompaña, en poco tiempo con un buen acompañamiento o alguien que te guíe en eso, pues lo vas a solucionar. En cambio, puede ser alguien que se encuentre con que eres por tendencia genética alguien muy rígido en ese aspecto, que cree mucho, muy firmemente en lo que piensa, en lo que dice, en lo que siente, por lo que es mucho más difícil que eso se modifique, se altere. Así que aunque lo intentes de todas las formas posibles, vas a tener más dificultades e igual te quedas en el camino. ¿No? Que puede ir bien es, a ver qué opinas, es quizás con cuentas pequeñas, con cuentas demo es complicado, ¿no? Porque en cuentas demo Uh es -huh. muy difícil sentir miedo o euforia en Uh algo que -huh. realmente no nos está tocando el bolsillo, ¿no? Pero quizás empezar Correcto. con poco capital, ir sintiendo, ¿no? Eso, Uh -huh. pues notarte tú mismo cómo te sientes cuando tienes una gran ganancia o una gran Sí. pérdida y ver, ¿no? Ir identificando Uh -huh. esas sensaciones, ¿no? Sí, estoy 99% de acuerdo contigo, pero para crear debate, si quieres, también digo esto. ¿Mm? Me he encontrado con muchas personas cuando intento también, yo transmito lo mismo que tú, en esa idea pienso lo mismo, que creo que el demo es necesario en cuanto a que tiene que construirse una especie de estructura de toma de decisiones que sea muy rígida, desde mi punto de vista, para que luego no tengas opción a cometer fallos o errores que estén fuera de tu forma de operar o de tu sistema, ¿vale? El demo creo que vale mucho para eso, para Uh entrenar el -huh. automatismo, ¿vale? Para automatizar. Sí. Cuando saltamos al real es cuando empieza a afectar la psicología en un grado mayor. Yo creo que desde mi punto de vista, la idea de que hay mucha gente que dice, bueno, pues voy a operar con 1.000 euros, ¿Mm? que es quizás un 10% de mi capital total que quiero destinar a la bolsa, para ver cómo me siento.
Sí, claro, yo lo pienso y digo, pues sí, claro, mejor que estar solo en demo lo es. Pero el salto que hay porcentual a nivel de impacto psicológico no es lineal. Es decir, Ya. si tú haces una operativa con 1.000 euros y pierdes un 20%, que son 200, en realidad tú de forma inconsciente sabes que esos 200 son un 2% de tu capital de 10.000. Por lo que no, el impacto que tú tienes realmente sobre lo que es la sensación que tiene caer una cartera un 20% real, no la estás sintiendo. Solo se siente en el momento en que estás experimentando realmente, que estás del todo metido dentro de tu operativa real, como intentando ser profesional de esto, y ves que tu capital de 10.000, que es todo tu capital invertido en bolsa, está cayendo un 20 o un 30%. Así que entrenar de forma progresiva esa exposición, como tú dices, sistemática, me parece súper bien. Creo que es necesaria, pero no quiero que la gente tampoco se cree la falsa creencia de si lo hago bien con 1.000 euros, lo voy a hacer bien con 100.000. Porque realmente el impacto psicológico que hay detrás de eso es exponencial, muy exponencial. Especialmente porque habitualmente los errores ocurren, no sé si alguien que esté escuchando esto lo ha pasado ahora mismo, o quizás tú, Víctor, pero imagínate que tú con 1.000 eres capaz de generar, no sé, X rentabilidad, piensas que eso te genera sensación de euforia, la tienes controlada porque dices, bueno, pues he generado, imaginemos, un 30%, ¿no? Y dices, hostia, de estos 1.000 he pasado a 1.300. Sí. Y dices, bueno, no pasa nada porque es un 30%, sé que está muy bien, pero yo lo controlo y tal. Ahora bien, haz un 30% con 100.000 en el mismo periodo de tiempo y vamos a ver si no querrás hacer más o no querrás cambiar cosas para ganar incluso más. Es decir, la forma de tolerar el dinero cuando estamos acostumbrados a ciertos niveles de ingresos, a veces en este negocio tergiversa mucho lo que se puede llegar a entrenar. Por lo que sí, estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que se exponga progresivamente a alguien a, por ejemplo, como tú bien dices, a entrenar esos niveles de miedo, de euforia con dinero real, en cuenta real, pero no creo que la clave está en no saltar desde, por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo, 10.000, no saltar de 1.000 a 10.000, sino hacer una especie de lo que nosotros llamamos desensibilización sistemática, es decir, pasar de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 4.000, de 4.000 a 6.000 y así hasta llegar a los 10.000 para que tu cuerpo poco a poco vaya tolerando, tu mente vaya acostumbrándose a los diferentes niveles gradientes de dolor emocional o de gratificación emocional que te va dando ese tipo de números. Actitudes psicológicas son innatas o se adquieren, ¿no? Has dicho que ya que es un poco un mix, ¿no? Uh-huh. Sí, básicamente quiero que la gente entienda eso, que si alguien, por ejemplo, yo tengo muy claro cuáles son las características de personalidad que he visto de los traders muy ganadores. Y podría decírtelas como, son varias, pero te las resumiría en tres, que son tolerancia a la frustración, baja tendencia a tener la razón y resiliencia. Esas tres, ¿vale? Con esas tres, que es muy fácil decirlo, porque hablarlo y tú lo piensas y dices, hostia, yo sí que tengo baja tolerancia a tener la razón, yo no quiero tener la razón, yo quiero ganar dinero, ya. Sí. O decir, yo soy resiliente, yo acostumbro a coger la información que obtengo cuando tengo un mal periodo de mi vida y la utilizo para mejorar, ya. Sí, todo el mundo somos muy cracks cuando intentamos afrontar la vida normal y la vida real y tal, pero eso no funciona así. Es decir, aquí en el trading, además, ese tipo de exposición en la vida normal, para que me entendáis, tú tienes, yo por ejemplo tengo 30 años, ¿vale? Pues yo en 30 años he ido desarrollando, en base a ensayo y error, muchas habilidades que en diferentes contextos que me han preparado para afrontar cosas en la vida real. Y la gente, lo que igual me incluyo, somos pretenciosos y cuando afrontamos una situación, por ejemplo, con madurez emocional, decimos que, es que somos muy maduros emocionalmente y que lo hemos conseguido porque somos así y lo hemos entrenado. No, has estado 30 años, has tenido 30 años de margen para afrontar eso bien. Es decir, más faltaría que no lo hicieses bien después de 30 años en el mundo real desarrollando esas habilidades. En el trading ocurre que tienes que hacer ese mismo ejercicio de aprendizaje de 30 años, digo 30 años en mi caso, pero en un proceso en un periodo de tiempo muy condensado. Es decir, tienes que afrontar una situación que requiere de resiliencia o de tolerancia a la frustración, pero en un entorno que no te has encontrado más allá de hace un año, o hace 2, o hace 5, o hace 6 meses. Entonces, las habilidades que tendrías que haber desarrollado o que deberías disponer de ellas innatamente para poder afrontar bien eso, no has tenido tiempo todavía de desarrollarlas. No has tenido tiempo porque solo te has expuesto a eso una vez, 2, 10, en el mejor de los casos. Claro. Por lo que la pregunta de si se adquieren o son innatas, como he dicho antes, requiere de cierta condición genética que te predisponga a ser alguien resiliente, alguien tolerante a la frustración y alguien con baja tendencia a tener la razón. Por lo tanto, que si no tienes eso, es mucho más difícil que aguantes el tiempo suficiente en este negocio para desarrollar, levantarte hasta desarrollarlas óptimamente.
Y ya nos ponemos en el lado de que si las tengas, luego tienes que tener aún la capacidad para gestión de capital para sobrevivir las veces suficientes para que esto tú vayas aprendiendo y no mueras en el intento. Y además, la capacidad psicológica para tolerar todo eso, porque no todo el mundo está preparado para caer 10 veces en la industria y decir, bueno, a la 11 voy a seguir haciendo lo mismo, ¿sabes? Es complicado, es complicado. Es, por ejemplo, que hay personas que realmente no están capacitadas psicológicamente ya desde el punto de vista genético para no poder desarrollar esta profesión. Creo que sí es así, es decir, que de cierta manera tienes que tener madera de trader. Es decir, es que quizás eres alguien, mi pareja, por ejemplo, para que me entendáis, mi pareja es maestra, ¿vale? Es maestra y es funcionaria, ¿vale? Entonces, yo la veo y yo os aseguro que con los primeros años intenté hacer que fuese trader, ¿vale? Entonces, y era imposible. Llevándolo al lado oscuro, ¿eh? Sí, totalmente. Pero era imposible, porque su forma de entender la vida, su forma de afrontar las condiciones psicológicas que ella vive en su día a día son muy distintas a alguien que es trader. Por lo que sus posibilidades de éxito, si se iniciase en esto, porque quizás la apuntamos con una pistola y le decimos ponte a ser trader, son mucho menores que alguien como quizás algunos de los que estamos aquí, que ya tenemos unas características de personalidad innatas más destinadas a hacer esto. Hay un experimento, para que me entendáis, que seguro que lo conocéis muchos, que es el de Richard Denning, se llama, creo que es Richard Denning, el de las tortugas o algo así, ¿te suena? El trading de las tortugas, ¿no? Que le da el mismo sistema a varias personas. Correcto. Y que lo ejecuten y solo unos pocos, ¿no?, consiguen ejecutarlo. Eso es, correcto. Fijaos en eso, ¿vale? Eso evidentemente puede ser por falta de muchas cosas, pero si nos basamos directamente en que alguien ganador te está diciendo, mira, mi sistema de trading, toma, ejecútalo a rajatabla y tendrás resultados. Te dice eso, te dice, haz paso por paso cada uno de los pasos que yo hago. En ese experimento se vio como de los participantes, solo creo que era un 5%, había realizado correctamente el sistema como debería. Los otros habían tomado decisiones equivocadas, habían salido antes de tiempo, habían dejado correr más lo que sea. Habían hecho cambios dentro del sistema ya ganador de antemano. Por lo que eso ya te está dejando claro una cosa, y es que hay ciertas características de personalidad que tienen más, son innatas y que tienen más posibilidades, más probabilidades de tener éxito con un sistema ganador. Así que esto yo intento de forma generalizable también aplicarlo a esto, es decir, dedicarse al trading, genial, inténtalo porque es algo bonito si te sale bien, pero nunca dejes de lado nada por esta industria, nunca dejes de lado tu vida cotidiana, tu formación principal, tu vida, tu ocio, tus hobbies, no lo dejes por intentar luchar a capa y espada por esto, porque quizás, aunque lo intentes con todo el esfuerzo del mundo, aunque lo intentes dedicándote día y noche a esto, quizás tú no eres la persona adecuada a nivel psicológico de condiciones para dedicarte a esto. Y no pasa nada. Igual que yo tampoco quizás estoy preparado pues para el 99% de cosas de la vida. O sea, es que fracasaría en todo. Así que hay que saber muy bien diferenciar en qué momento tienes que darte cuenta de que no eres la persona adecuada para, o este trabajo no es exactamente para ti. Sí, no, 100%. Al final, no todos valemos para todo. Y aunque algo nos guste muchísimo, pues yo tampoco, no sé, quizás no podría dedicarme a la mayoría de cosas. No podría tener un late night. Claro, exacto. Pero bueno, hay que asumirlo y bueno, yo creo que bueno, al final la clave, como dices tú, es reconocerlo y, oye, no pasa nada. Y la otra cosa, este mundo, como dices, y es un consejo buenísimo, no hemos de precipitarnos para dejar, ¿no?, algo, nuestro trabajo principal o nuestra fuente de ingresos fija que tenemos para perseguir, ¿no?, nuestro sueño, quizás de dedicarnos a esto. Quizás con el cabo de los años, y si vemos, ¿no?, un ingreso recurrente, pues bueno, te lo puedes llevar a plantear, pero has de tenerlo muy claro y haber pasado pues por muchas etapas, haber pasado por distintos mercados bajistas también, porque al final quizás te ha ido muy bien en un mercado alcista, pero quizás dejas el trabajo en un mercado bajista y ahí ya se acaba, ¿no? Tu sistema no es capaz de seguir creando unos ingresos en ese mercado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.